A ver, ahora sí, vamos a ver qué pasa con este internet. Vamos a ver si el doctor se conecta por aquí. Vamos a ver si aparece aquí. A ver. Sí. Hola Eli, hola, saludos a todos. Vamos a esperar que el doctor se conecte. Hoy sí va a estar con nosotros el doctor Belisario Balbuena. Estará analizando los crímenes de familia. Es un tema súper interesante. Cómo nos va a hablar él sobre este tipo de situaciones que aquí está. Muy bien, vamos a ver si te invito a ver, vamos a ver que aceptes. Hola, hola, Darwin. Hola, aquí te tengo, por fin, Hola, Loli, ¿cómo estás? por fin. ¿Cómo estás, Belisario? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios, muy bien. Honradísima de que estés aquí hoy con nosotros. Aquí esperando que Instagram le avise a todos mis seguidores que estamos ya conectados. Estaba hablando sobre lo que nos vas a comentar hoy. Yo estoy súper emocionada. Ya yo te he dicho cuáles son mis tentaciones con relación a este tipo de temas, ¿verdad? Estaba escuchando hoy que lo que me enviaste es súper interesante, de verdad es Sí. bárbaro. Bueno, te dejo para que te presentes aquí en mi comunidad. Estoy muy agradecida que estés aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. No, Loli, la verdad es que el honor es mío. Yo creo que tú has venido haciendo una labor muy importante, difundiendo conocimiento con la gente que tú invitas, con la labor que tú misma haces, eh, por el bien de la gente, en especial de quienes resultan víctimas de estas situaciones perversas. Y cuando hablo de perverso, no solamente me refiero a lo que conocemos como psicopatía, sino también a otras actuaciones de los llamados narcisistas, de maquiavélicos, que lamentablemente son mucho más comunes de lo que creemos. Y de hecho, eso está precisamente impreso en este caso que conmocionó no solamente a Colombia, sino que yo creo que a Latinoamérica, a Estados Unidos, a algunos países de Europa que han seguido el caso de Mauricio Leal, de la familia Leal, de Johnny Leal, y que de alguna manera se preguntan qué es lo que está pasando al interior de los hogares. Eh, bueno, mi Sí, nombre es... Belisario, a mí me encantaría que primero, bueno, presentarte tú, pero lo que más impacta de esto es que proviene de donde menos creemos que viene, y es de la propia familia, ¿correcto? Total, Nuli, mira, yo he afirmado con base en mi experiencia y en el conocimiento que lamentablemente los crímenes más atroces ocurren al interior de la familia, ocurren al interior del hogar. Me refiero a la violencia intrafamiliar, en especial esa violencia sistemática que viven tanto hombres como mujeres, como menores de edad, que resultan a veces siendo afectados porque los hijos se vuelven caballos de batalla en este tipo de situaciones y que se perpetúan a través del tiempo, eh, de abuso sexual, en especial ese abuso sexual que se comete contra menores de edad, contra niños, niñas, adolescentes, que lo cometen familiares o personas cercanas a la familia, el contexto familiar, padrastros, abuelos, padres biológicos en situaciones incestuosas, por ejemplo, los famosos femicidios que técnicamente los psicólogos y los psiquiatras llamamos subsolicidio, porque es el homicidio de la pareja, compañero permanente o compañera permanente. Eh, todo este tipo de situaciones al interior de la familia son macabros. Los homicidios que a veces ocurren de forma visceral, eh, de una pareja contra su esposo, esposa, eh,
esos castigos físicos aberrantes a veces en contra de los propios hijos, son cosas que están ocurriendo en el núcleo de la sociedad, que es precisamente la familia. Por eso resulta tan perturbador este tipo de casos. ¿Y qué tan frecuente es poder conseguir este tipo de casos en el núcleo familiar, Belisario? Que según tu experiencia como forense y en esta parte de investigación, ¿me podrías hablar un poco de qué tan frecuente suele suceder eso? Nuli, es muy frecuente. Yo trabajo aquí en Colombia en una figura que se llama comisaría de familia, que es una entidad que va a la par con los juzgados de familia y que trabaja bastantes temas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de divorcios conflictivos, y es el pan de cada día. Puede que no termine en homicidio, pero peor aún, son situaciones de tortura psicológica, emocional, que se viven durante años. Te pongo un ejemplo, yo en este momento tengo un caso de una víctima que es una mujer, una médico con especialidad en medicina estética, eh, y que se casa con un hombre, con un sujeto, se vincula con él, tiene una bebé con él, y él empieza a darle un maltrato impresionante, absurdo, a descalificarla en su profesión como médico, inclusive a exigirle que se salga de las cirugías que está haciendo, que si llegó al punto de decirle que si no se salía de la cirugía y se veía con él en un lapso de 30 minutos, que le colocaba una bomba a la clínica donde ella atiende, a la clínica estética, es cirujana plástica, como llamamos acá. Entonces imagínate el nivel de tortura, de tensión, que se vive, que ella ha vivenciado durante varios años, más o menos 8 años, de ese maltrato, de ese abuso psicológico, donde la gente del común que no sabe estos temas se pregunta, pero qué tonta, ¿no? O sea, ¿por qué si él la ha maltratado, si ha abusado emocionalmente de ella, pues ella por qué no se fue antes? O sea, ¿por qué no se Ujú. liberó? Sí, la gente del común no sabe, no entiende que estos individuos son terriblemente manipuladores, que le hacen precisamente honor a ese círculo de violencia del que la doctora Eleanor Walker habló hace más o menos 4 décadas y empezó a estudiar, que tiene que ver precisamente con esas 3 etapas donde hay una acumulación de tensión, donde hay una revelación, que es donde se presenta la agresión, pero después de que estos individuos agreden, pues buscan precisamente conciliar, buscan convencer a la víctima a través de manipulaciones como un falso perdón, como una promesa de cambio, Correcto. a través de regalos costosos. Este individuo, inclusive entre esos regalos costosos, le regaló un Rolex a ella para que lo perdonara, le daba viajes, en fin, le regalaba muchas cosas materiales para obtener nuevamente el perdón, una segunda oportunidad, y ella, porque en realidad las víctimas son mujeres o hombres nobles, buenos, que terminan perdonando, que terminan dando oportunidades, que terminan creyendo que verdaderamente va a cambiar, que terminan diciendo, porque tenemos un hijo en común o una hija en común, pues yo lo perdono, yo creo que de igual manera él es el papá de mis hijos, en ocasiones me Sí. trata muy bien, entonces el círculo se perpetúa, por eso dura tantos años en darse cuenta y en liberarse de este tipo de situaciones. Sí, la famosa promesa de redención. Así Esa es, promesa de que voy a cambiar, de que todo va a ser diferente, que vamos a ser felices y realmente nunca sucede, digamos. así es. Ujú. Sí, de hecho, yo lo viví tal cual. Y una de las cosas que yo pude experimentar, Belisario, fue que en este proceso yo no podía comprender cómo una persona como yo no podía ver qué era lo que estaba Mm. pasando, porque yo no lo veía. Yo veía simplemente que estaba siendo abusada física, sexual, emocional y psicológicamente, pero al mismo tiempo tenía una persona
culpabilizándome, una persona que constantemente trataba de descalificarme permanentemente para que mi autoestima se redujera al mínimo y yo tuviera que caer en lo que es la indefensión, digamos, aprendida, esa de que, Ajá. bueno, no sé para dónde voy, qué hago con mi vida, no conozco a nadie, cómo salgo de aquí. Es un tema lo más impresionante es que es un patrón, que tú hablas de eso y describes mi experiencia, digamos. Mira, Nuli, y de hecho esa indefensión aprendida que tú acabas de mencionar, básicamente está diciendo, o le dice, es una distorsión cognitiva de la víctima que le está diciendo, hagas lo que hagas, nada va a cambiar. Hagas lo que hagas, esto no va a tener solución. Entonces se acomoda como una situación de supervivencia. Es fuerte, es terrible. Sí, de hecho, en mi experiencia, Belisario, lo más terrible era que la única salida que yo veía era quitarme la vida. No Sí. había otras, para mí no había otra salida en ese momento. No conseguía cómo salir. Pero sí es algo muy doloroso, algo bien difícil de manejar. Entonces, lo más duro es, y de lo que estabas hablando sobre la parte familiar, es poder comprender cómo esto ocurre en los núcleos familiares, en el vínculo más cercano, e incluso de madres a hijos, de hijos a padres. O sea, ¿cómo explicar esto, Belisario? Bueno, Que yo, para yo creo muchas que, personas es incomprensible. ajá, muy bien. Y yo creo que lo primero es definir algunos conceptos. Entonces, el primero de ellos es matricidio, que se entiende, según la Real Academia Española, como aquella acción y efecto de dar muerte a la propia mamá, a la progenitora. El fratricidio es la muerte que se le propicia o se le da a su propio hermano en línea directa. Y el parricidio es la muerte dada a un pariente próximo, especialmente al papá o a la mamá. Por eso en el caso particular de Jonier Leal, hablamos de un parricidio, por eso digamos que dentro de lo que yo fui llamado a trabajar en ese caso era a el perfil de este parricida, de explicar cómo alguien que presuntamente debe vincularse con su mamá, con su hermano, a través del amor, a través del afecto, es capaz de asesinarlos sin ningún Ujú, vestigio de arrepentimiento, como se vio en las entrevistas que Johnny le dio a varios medios de comunicación, previos incluso a la acusación que se le hiciera, a la imputación, y previos a la misma admisión de responsabilidad que hace él. Pero fíjate, Nuli, que este no es un tema nuevo, o sea, bíblicamente hablamos precisamente de ujú. la situación que ocurrió de Correcto, Caín contra correcto. Abel, ¿sí? En los Estados Unidos, donde tú estás muy vinculada, hubo a finales de los 80 y comienzos de los 90 un caso muy mediático en una época donde no existía Instagram, donde no existía todas las redes sociales que tenemos hoy día, esta Ujú. maravilla que tenemos de conectar en tiempo real como lo estamos haciendo ahora, el famoso caso Menéndez. En el caso Menéndez son dos hermanos de una familia acomodada, de una familia de un estrato muy bueno, muy posicionada económicamente, mm, con bastantes privilegios, que deciden entre los dos asesinar a su papá y a su mamá Wow. en una noche cualquiera donde ellos usan una especie de escopeta. Inicialmente asesinan a su papá estando dormido al lado de la mamá, le propinan un impacto con arma de fuego. La mamá evidentemente se impacta, sale huyendo, ellos la persiguen, la torturan, así como hizo Johnny Leal con su hermano durante algún tiempo, y finalmente le quitan la vida, los asesinan de una manera brutal. Fue un homicidio bastante mediático en su momento, que siguió paso a paso, como en el caso de Johnny Leal, las audiencias.
hasta cuando fueron Wow. condenados a cadena perpetua sin parol, sin beneficio de excarcelación. Entonces, fíjate cómo incluso en algunos países, seguramente que nos están escuchando y viendo en este momento, pueden tener casos similares a los que ocurre acá y que resultan perturbadores, que resultan bastante fuertes, porque ocurren en el seno de la familia, porque ocurren en un contexto donde debe primar el amor y no odios, envidias y otra serie de pecados capitales como la codicia, que sean los móviles para cometer estos crímenes atroces y que como en el caso de Johnny Leal se quiera simular la escena como una presunta escena de suicidio. Pero Sí, fíjate que aquí, de hecho estuve leyendo hasta la premeditación de ponerlo a escribir la carta de suicidio y además dejarles audios previamente para que quedara grabado que lo estaba llamando, que estaba preocupado por ellos. O sea, es algo realmente incomprensible, ¿verdad? es perverso, es maquiavélico, ¿sí? La manera como él simula la escena, como él incluso ultima primero a su propia mamá, a Marlene Hernández, una mujer que tenía evidentemente una preferencia por su hijo menor, que era Mauricio, que era su hijo exitoso, que era quien de alguna manera y con su talento y a pulso los había sacado adelante a la familia, que incluso le había abierto posibilidades de trabajo a su hermano mayor, a Jonier, que era, palabra más, palabra menos, un ejemplo de superación por el éxito que él tenía en el trabajo que hacía, en su cadena de peluquerías, en el tema estético, en lo que él hacía con figuras públicas muy conocidas en el ámbito nacional, ex reinas de belleza, modelos, presentadoras de Ujú. televisión, políticos, esposas de estos políticos, de grandes empresarios, en fin, en las labores que él realizaba en sus peluquerías. Y esa comparación, esa preferencia de alguna manera traía resentimientos hacia Jonier, pero es que eso no es un móvil para cometer un homicidio, es decir, eso no es Ujú. suficiente. Tú no me podrías decir a mí que es que él lo asesinó por sola envidia. No, había otros elementos que se conjugaban. El estilo de personalidad de Jonier Leal, un estilo parasitario, un hombre bastante enmascarado, un hombre poco empático, que precisamente no se vinculaba, tanto que no se vinculó ni siquiera con su propia mamá, a quien le quita la vida en primer lugar, él la ultima primero, con arma blanca, con puñaladas en el vientre. Fíjate que eso desde la perfilación criminal, que es una de mis especialidades, tiene una significación, ¿sí? Le está diciendo inconscientemente, le está reclamando inconscientemente por qué lo trajo al mundo, El mundo. ¿sí? Si lo iba a Y es un descalificar, comportamiento muy psicopático. absolutamente, ahí hay un tema Ujú. terriblemente psicopático por esa falta de empatía, por esa capacidad de mentir, por esa capacidad de manipular, por ser parasitario precisamente. Y una vez asesina a su mamá y pone en incapacidad de resistir a su hermano a través de una sobredosis que le dio de pastillas, de hipnóticos, que incluso él tomaba para dormir, el hermano de él, Mauricio, tomaba unas pastillas, unas benzodiazepinas para conciliar el sueño y después de que lo pone en incapacidad de resistir y asesina a su propia mamá, traslada el cuerpo a la habitación de Mauricio, lo coloca al lado de la cama de él para que él vea cómo acaba de asesinar a su mamá, para que sufra mientras él lo seguía apuñaleando, Torturando. torturando, esa es la palabra, torturando. Por eso incluso ahorita familiares de Mauricio Leal le están solicitando a la fiscalía que también le imputen, además del homicidio agravado, el delito de tortura, que como tú y yo sabemos, y seguramente quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando, pues la tortura es un delito de lesa humanidad, es un delito que no prescribe. Acá, Correcto.
acá está muy amarrado al tema de los tratados de derechos humanos internacionales, entonces aquí es un delito muy, muy grave, autónomo lo llamamos dentro de nuestra legislación. Él lo tortura durante más o menos 4 horas, donde inclusive le empieza a dar unas puñaladas, unos piquetes a él en el pecho, al punto que el arma que utilizó, el cuchillo, se parte y él vuelve nuevamente a la cocina a tomar otro cuchillo y a seguirlo torturando con esos piquetes que le daba al cuerpo de Mauricio y que terminaron precisamente quitándole la vida. Pero fíjense todo este tema tan perverso. Ujú. Y durante esa tortura es que él lo obliga a que redacte la carta. Los grafólogos forenses que tuvieron la oportunidad de hacer el cotejo de la carta dijeron que en primer lugar era una carta real, escrita de la mano, del puño y letra de Mauricio Leal, pero que la situación en la cual la escribió era una situación donde él estaba en inferioridad. Por eso la letra era trémula, por eso la letra era una letra como la de un anciano, con alguien que no está en sus plenas facultades y que está siendo presionado para escribir lo que él escribe ahí, que además es muy diciente, ¿no? La carta está exculpando y diciendo que todo se lo deja a su hermano y a sus sobrinos, que en realidad eran los herederos por línea directa que él tenía. Eh, fuerte, muy perturbador Que ese tipo. además demuestra la falta de inteligencia, porque definitivamente los psicópatas no son inteligentes, son calculadores, pero Es cierto, ujú, estamos de acuerdo. El psicópata no es inteligente, sin embargo es astuto. es Y hay una, astuto, y hay correcto. una diferencia entre la astucia y la inteligencia. Ujú, La inteligencia, de hecho no hay una sola inteligencia, la inteligencia según el doctor Garner, que es uno de los estudiosos de las inteligencias múltiples ujú, modernos, más respetados que hay a nivel mundial. El doctor Garner describe al menos 7 inteligencias: inteligencia musical, inteligencia interpersonal, inteligencia espacial, el famoso IQ que a veces sacamos o medimos los psiquiatras y los psicólogos, pero los psicópatas no son inteligentes. Si fueran inteligentes no optarían por el crimen. Cuando yo soy inteligente, yo sé que si opto por usar situaciones criminales, pues tarde que temprano voy a ser descubierto, que yo hago ujú, daño y que a través del daño no puedo avanzar en la vida. claro. Eh, pero esos individuos no, ellos creen que se salen con la suya, entonces usan la astucia, que es palabras más, palabras menos, eh, la capacidad que tienen de leer al otro, porque son muy buenos perfiladores, son muy buenos, por eso captan con facilidad a las víctimas, saben perfilarlas con facilidad y predecir ese comportamiento del otro para aprovecharse en precisamente ese comportamiento. Por eso son astutos y esa astucia les permite sacar ventaja. Entonces Joner Leal evidentemente era un sujeto astuto, pero poco inteligente y por eso mismo dejó tanta evidencia en la escena del crimen, no solamente con el arma que utilizó, como les acabo de describir, sino que adicionalmente él intentó Correcto. limpiar la escena del crimen de una manera muy tonta, o sea, quienes conocemos de ciencias forenses sabemos que a través de luces forenses y de ciertos químicos se Mm. puede seguir y detectar rasgos de pruebas biológicas como la sangre, como el ADN, como los fluidos, y esos fueron encontrados precisamente en la misma habitación de Johnny Leal, en una toalla que utilizó, en un elemento limpiador que utilizó para querer borrar esa evidencia, esas huellas. Había también una evidencia electrónica que daba cuenta no solamente de la ubicación de su teléfono celular, sino adicionalmente de las cámaras de seguridad que pudieron dar cuenta que él fue la única persona que ingresó y salió de esa casa, que no había eh, cerraduras violentadas, Qué que tonto, ¿verdad? muy torpe. Adicionalmente, si usted observa, lo pueden ver en algunas imágenes que hay por medios abiertos, la cama de Mauricio Leal
donde estaba al lado el cuerpo también de su mamá, pues en el cuerpo de la mamá no había manchas de sangre. Las manchas de sangre se encontraban en la habitación de la mamá, lo que fácilmente podía deducir, o se podía deducir que él trasladó el cuerpo de la mamá y lo puso en la cama de Mauricio. Fíjense, Correcto. todas estas cuestiones, Detalles. todos estos detalles, Que ¿sí? ahora te pregunto yo, es que según tu perfilación, porque realmente esa es tu especialidad, ¿verdad? Más Sí. increíble. Según tu perfilación, la manera como él torturó a su hermano, ¿tiene alguna explicación con relación a esa relación que había entre ellos? Absolutamente, Nulia, absolutamente. Era su manera precisamente de tener poder sobre su hermano. Era su manera de controlarlo, era su manera Disminuirlo. de hacerlo sufrir. Era su manera incluso, fíjate, de tener poder sobre la vida de su hermano, porque él se la estaba quitando lentamente, poco a poco, y lo hizo sufrir, lo torturó, viendo cómo le quitó la vida a su propia mamá, que era por quien Mauricio vivía. O sea, el amor que Mauricio tenía por la mamá, lo dicen los testigos, lo dice personas que conocieron muy de cerca esa relación, era infinito, era alguien absolutamente amoroso con ella, preocupado por ella, un cuidador de su mamá. Entonces ver que le quitan a su ser querido preciado delante de él era una manera de torturarlo, de tener poder y control sobre él. Todo este ritual tenía mucho que ver con la psiquis de Johnny Leal, sin lugar a dudas. Y fíjate que otra de las evidencias que precisamente encontró el ente investigador, los forenses, fueron unos audios que él colocó a través de WhatsApp y que los hizo post-mortem, y le mandó estos mensajes al WhatsApp de Mauricio, al WhatsApp de su hermano, y que decían algo como lo siguiente: hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer, eh, llegué anoche y estaban dormidos, vengo ahora y siguen dormidos, Dios los bendiga, no sé por qué no se han levantado. Después le coloca otro a su hermano que dice: hola Maito, ¿cómo estás? Espero que todo esté súper bien como siempre, Dios te bendiga, te quiero mucho, un abrazo. Aquí hay un análisis muy interesante, y es que no solamente los mensajes fueron colocados post-mortem al celular de Mauricio desde el celular de Jonier, sino que adicionalmente Jonier nunca en la interacción que tenía con Mauricio Leal lo llamó Maito. Mm. Maito era un término que utilizaba cariñosamente Marlene Hernández, la mamá de La Mauricio, mamá. para dirigirse a él. Entonces esto llamó la atención de las autoridades. Aquí hubo un proceso de perfilación criminal, de perfilación criminológica, y dentro de esa perfilación se tuvo la oportunidad de asesorar al fiscal y decirle: esa, esa palabra, ese término no era común, no lo utilizaba él. Entonces Mm. generó un banderín rojo precisamente sobre todo lo que él armó de esta forma maquiavélica, de esta forma torpe, para querer ocultar el crimen. No, y además, lo más impactante es cómo hace esto post-mortem y sin mostrar ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de nada. Es como si realmente es un ser sin alma, sin nada, digamos, vacío. Como Es dice, como yo puedo verlo. sí, Nuli, fíjate que como dice el doctor Robert Hare, que es uno de los estudiosos más grandes de la psicopatía a nivel mundial, Ujú. que tiene un libro precisamente llamado Sin Conciencia. Son esos sujetos sin esa conciencia moral, ¿no? No habla de la conciencia racional, porque ellos son racionalmente muy conscientes, pero moralmente no les importa, pese a que saben diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto, pues no les importa elegir el camino incorrecto. Entonces, por eso mismo no sienten ningún arrepentimiento, no sienten ningún atisbo de dolor por lo que han hecho, y es fácilmente evidente en las notas que él dio a medios de comunicación. Ustedes lo pueden revisar. Hay una de ellas donde dice
Para mí fue muy duro haber encontrado a mi mamá muerta y a Mauricio muertos, porque él presuntamente fue el primero que llegó a la escena junto con el conductor, junto con el Que ya chofer, estaba preparado. por supuesto, pero tú ves de forma no verbal que él en realidad no siente el dolor que dice sentir, ¿sí? De hecho, no termina las frases, que eso es muy propio de los mentirosos, de los mendaces. Él dice que todo está en manos de las autoridades y que las autoridades son quienes van a definir qué fue lo que ocurrió ahí, pero que él no lo sabe. Sus descripciones son muy vagas, son muy generales, son poco sensoperceptivas. En realidad esas son descripciones de alguien Ujú. que lo vive, ¿sí? Que vio, que sintió, que escuchó, que olió, porque nosotros nos movemos a través de los sentidos. Él no hace esas descripciones dentro de sus relatos. Adicionalmente, incluso de manera descarada en una de las entrevistas que le da un medio de comunicación muy importante acá, que es Revista Semana, él sale luciendo una chamarra, una chaqueta que era de Mauricio Leal, se viste como Wow. él, ¿sí? Y eso Oh my también God. empieza a generar suspicacias en las autoridades, en los perfiladores, y a decir, esto tiene un sentido psicológico, es como él se empieza a posicionar. Adicionalmente, él llega a las Donde peluquerías, siempre quiso estar, que era exactamente, en el donde lugar siempre de quiso estar, Mauricio. exacto, en el plus. Y Ujú. él llega a las peluquerías de Mauricio y empieza a decir, bueno, lo que pasó ya pasó, olvidémoslo, vamos a seguir Oh, trabajando. Yo ahora soy el nuevo gerente, soy el nuevo CEO de esta empresa, entonces vamos a organizarlo de esta manera. oh, wow. Y a los empleados, a los colaboradores, mejor, porque eso eran colaboradores, le llamó mucho la atención la actitud de Jonier, como no sentía nada, ni siquiera un minuto de oración, ni de silencio, por el alma, por el respeto, porque estoy hablando independientemente de la religión, hacia la muerte de su mamá y de su hermano. Jamás hubo esa conmiseración, jamás hubo una expresión de dolor por la muerte de ellos dos. Entonces eso era un indicio muy fuerte que lo vinculaba precisamente con la autoría de esas muertes. Una cosa que quiero, bueno, para todas las personas que están aquí conectadas, que se han ido conectando, varias personas pueden hacer las preguntas que quieran para el doctor. Por supuesto. Aprovechen al doctor para que él pueda respondernos todas las preguntas. Pero una de las cosas más importantes que quiero que nos hables es, ¿cuál es cuál es el punto en que un psicópata integrado, que es ese común que tenemos durante muchísimos momentos de nuestra vida, que las personas creen y siempre se ha creído, de hecho, yo soy psicóloga, cuando yo estudié la psicopatía como los criminales que estaban en la cárcel. De hecho, los psicólogos no trabajamos en sesiones terapéuticas con psicópatas, porque realmente ni siquiera está definido como lo vemos ahora, digamos. Uno, ese que usa la máscara, que lo tenemos como jefe, como esposo, como hermano, como madre, como padre, como amigos, como compañeros de la escuela. Y normalmente es muy difícil visibilizar ese tipo de psicópatas que están integrados. Ahora mi punto es, ¿en qué momento pasa una personalidad? Porque yo estoy casi segura, en mi experiencia propia de vida, que hay un paso una línea muy delgada de pasar a ser un abusador psicológico, un psicópata integrado, a quitarse la máscara y pasar a asesinar, a agredir, a casi matar a una persona. Esa línea delgada, ¿qué crees tú en tu experiencia que hace que eso pase para el otro lado? Sí, Nule, mira lo interesante que tú has ilustrado, ¿sí? En primer lugar, el porcentaje de psicopatía en las cárceles es mínimo con relación a la psicopatía integrada.
Y cuando hablamos de psicopatía integrada estamos definiendo a individuos, hombres y mujeres, porque en ambos está, pese a que ¿correcto? por temas de género es mucho mayor en hombres, pero también hay mujeres psicópatas. Tengo casos precisamente de los cuales he trabajado, incluso estoy trabajando, uno de ellos incluso en tu país de origen, en Costa Rica, sí, que ha sido algo mediático y que todavía es parte de ese desgaste entre las partes que están involucradas de ese, de Incluso los especialistas hablan que hay mujeres que suelen ser más crueles aún. sí, sí, Nuri, porque es que en el modus operandi de la mujer psicópata integrada, ella utiliza mucho más la manipulación, mucho más la mentira, mucho más el, eh, 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 la agresión y el abuso psicológico incluso que el hombre. El desprestigio, por ejemplo, es mucho más fácil para ella lograrlo en su víctima que lo que puede lograr el psicópata hombre. Ellas difícilmente terminan sus actuaciones en homicidios, y cuando cometen homicidios su modo operandi también es diferente, no son homicidios eh, tan brutales como los que comete el hombre psicópata criminal, sino que utilizan más envenenamientos o utilizan sicarios para que hagan ese Ujú. trabajo. En fin, su modus operandi es diferente, pero de igual manera resulta ser terriblemente cruel. Pero la psicopatía integrada, que es el mayor porcentaje entre la psicopatía a nivel mundial, y si recordamos que la Organización Mundial de la Salud ha establecido, según las últimas estadísticas, que cerca del 2% de la población mundial sufre psicopatía. Si hablamos de un país como Colombia, que tiene 50 millones de habitantes, estaríamos hablando que el 20%, que el 2% sería 1 millón Wow. de habitantes que tendría psicopatía, cosa que creo absolutamente, incluso pienso que la cifra es mucho mayor por todo lo que vivimos en el día a día y por Ah, todo lo que yo me totalmente. encuentro Yo también. en mi experiencia como forense, como perito, en todo lo que trabajo, pues estaríamos diciendo precisamente, Nuli, que es una cantidad de gente haciendo daño a su alrededor. Y esos psicópatas integrados hacen daño en su propia familia, generan daño a su pareja, generan daño y dolor a sus colaboradores, en especial cuando tienen puestos de Poder. poder, como Ujú. CEOs de grandes empresas, como altos mandos militares, como jefes de gobierno. Entonces imagínate el impacto y el efecto colateral, cómo rebota, cómo es de fuerte. Entonces estamos enfrentándonos ante una situación pandémica incluso, que genera muchísimo, muchísimo daño y muchísimo dolor a su alrededor. Es cierto, como lo ha dicho la experiencia y el conocimiento y la misma ciencia, eh, que muchos psicópatas integrados cruzan esa línea débil que tú mencionas y se vuelven psicópatas criminales. Es decir, incursionan en el crimen o son descubiertos en el crimen. Aquí tenemos muchos casos, hombres que terminan siendo empresarios reconocidos, hombres muy mediáticos, y en un momento dado terminan de una manera brutal asesinando a su esposa o compañera permanente. Tenemos algunos CEOs de grandes empresas. Acá tuvimos uno que era un representante muy fuerte de una empresa coreana llamada Hyundai, que tenía unos negocios multimillonarios en el país y que terminó desfalcando a esa empresa que tenía. Otro que terminó inclusive haciendo unos desfalcos multimillonarios a el sistema de salud que teníamos aquí en Colombia, que inclusive no se ha recuperado, pese a que fue una situación que ocurrió hace ya cerca de 10 años, que sacó todo ese capital a países extranjeros, en especial a países que, como Islas Caimán, como Panamá, tienen unas ventajas para ocultar dinero, para esconderlo, para trasladarlo, para lavarlo, para hacer una cantidad de Ah, cuestiones sí. netamente criminales. Estamos gobernados por psicópatas, de hecho. Entonces, fíjate cómo El esto mundo está también, en eso. un psicópata, dicho yo, integrado, tiene muchas más víctimas que un asesino serial.
Sí, Y he total. tenido la oportunidad de trabajar y de perfilar asesinos seriales aquí en Colombia, para nuestra vergüenza que tenemos bastantes, ¿sí? Que han tenido cifras de crímenes que superan las 300 víctimas, como ocurrió con el monstruo de los Andes, de casi 200 víctimas Oh, como wow. Garavito, ¿sí? De un centenar de víctimas como el monstruo de Monserrate, por ejemplo, pero los psicópatas integrados en realidad generan miles de víctimas. Miles. El desfalco que hubo, por ejemplo, aquel sistema de salud es de millones de personas que se han visto afectadas precisamente por tener precaria atención en su sistema de salud, producto de todo ese desfalco que se generó hace casi una década. Sí, en el caso, aquí Jenny pregunta, ¿cómo diferenciar el psicópata del misógeno machista? Mira, el misógino por lo general es un sujeto que, aunque tiene una característica muy psicopática, que es poca empatía o falta de empatía, tiende a ser más un maltratador, inclusive un golpeador, ¿sí? Eh, pero que está enfocado solamente en su ideología de que la mujer es inferior a él, de que la mujer no vale. Ujú. El psicópata, por el contrario, no solamente concibe eso, de que la mujer o su víctima, hombre o mujer, es inferior a él, sino que adicionalmente la explota, adicionalmente la manipula, le manda mensajes dobles, cosa que no hace el misógeno. El misógeno de Mm, frente te manda un solo mensaje y es: tú eres inferior, tú no sirves para nada, tú por ser mujer no vales. Pero el psicópata te dice eso, pero después te dice: tú eres el amor de mi vida, tú eres lo más importante para mí, yo te amo, porque sabe jugar con las palabras. ujú. Y la mete a usted en un tema mucho más confuso, en una madeja que le genera más dolor y más tortura que la que puede hacer el misógeno. Porque cuando usted está de frente ante un misógeno, fácilmente se puede liberar de él ante la primera o segunda agresión que le haga. Pero con el psicópata no. Él genera tal nivel de manipulación y de confusión que puede tenerlo o tenerla usted durante años padeciendo y torturándola con ese dolor y sufrimiento psicológico. Esa es la gran diferencia. Y agradezco la pregunta que hicieron. Sí, fíjate que a mí me pasó particularmente una experiencia, por ejemplo, en una de las experiencias que yo viví fue él comenzó a narrarme día a día cómo él podía matarme, digamos, cómo podía desaparecerme, cómo Ajá. podía matarme, dónde me iba a tirar, dónde iba a tirar mi cuerpo, y lo comenzó haciendo como un juego, o sea, como un juego, y sobre todo coaccionándome y manipulándome diciendo, tú eres una pequeña mujer, yo soy más grande que tú, yo puedo tener más fuerza que tú, hasta que un día me dijo, yo intenté escapar y él me encerró en la habitación durante 8 horas sin dejarme salir. Y esas 8 horas fueron de tortura total. Fue cuando realmente dije, esto es más allá de... Y fue impresionante para mí poder verlo, cómo él armó un teatro y empezó a llamar a otras personas y a decirle así fríamente, ella está fuera de sí, no hay cómo controlarla, voy a llamar al 911 para que la pueda ser internada en un psiquiátrico porque su pensamiento era que podía internarme en un psiquiátrico antes de que yo pudiera denunciarlo, ¿verdad? Y en esas 8 horas de tortura, él me dijo muy claramente, yo te puedo matar, yo no le tengo miedo de ir a la cárcel, ya yo la conozco, tengo un primo que mi hermano es abogado, es muy buen abogado. Entonces, todo eso iba generando, obviamente, un deterioro cognitivo, emocional. Fue una experiencia realmente, y además me decía, si llamas a la policía va a ser peor. Entonces, eso fue muy, muy,
evidente. Yo digo que en ese momento él estuvo a punto de pasar esa línea, porque realmente yo considero que lo que estaba diciendo en ese momento no era tan en juego lo que estaba diciendo, y además de eso, había la razón, era que yo quería irme, digamos, y él descubrió que yo me estaba yendo. Entonces, Sí, 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 en ese momento sentí el horror en mi vida y la posibilidad de que me pasara algo y mis hijos iban a quedar a merced de él. Era algo que me disminuía atormentado. totalmente. Ujú. Entonces, sí, es un patrón, Belisario, es un patrón realmente súper cruel. Voy a leer aquí lo que, bueno, ya le contestaste a Jenny, dice, las mujeres, ellas mismas los descuartizan algunas veces, empezando por Putin, bueno, ya tenemos un perfil de este señor, ¿verdad? Doctor, ¿por qué cree que de puro desarrollo, porque no entiendo la pregunta, desarrollar la psicopatía? ¿Por qué se pudo desarrollar la psicopatía de Johnny Leal? Ok. Bueno, antes de responder eso, quisiera retroalimentar lo que tú acabas de mencionar, porque has dado desde tu vivencia un clarísimo ejemplo de ese modus operandi de el psicópata integrado, maltratador, torturador. Fíjate cómo buscan tener control y poder a través del miedo, a través de la amenaza, que es muy real. Pero también fíjate que no son sujetos impulsivos, por eso algunos pueden No. pasar la línea y otros no. Y te lo explico por lo siguiente, mira, si tu expareja te hubiera asesinado, evidentemente si había un riesgo mortal en contra tuyo, no lo dudo, pero si te hubiera asesinado, se acaba el juego para él. Ujú. Entonces sería game over. Entonces diría, bueno, y ahora ellos disfrutan más la tortura, esa muerte suspendida, que consumar el homicidio como tal. ¿Ves? En la gran mayoría de los casos, no significa que no pueda ocurrir lo contrario, pero en la gran mayoría de los casos, por experiencia, he encontrado que el hecho de torturar, de mantener ese control sobre la víctima, de mantenerla atemorizada, amenazada, como tú muy bien lo acabas de ejemplificar, es lo que les genera esa excitación, incluso en muchas ocasiones esa excitación de nivel sexual también para ellos. Literalmente les genera esas endorfinas. Fijémonos lo perverso que son estos individuos. Ahora voy a responder la pregunta que hacen. Mire, la psicopatía de Johnny Leal o su carácter perverso, para no hablar exclusivamente de psicopatía, porque yo también encuentro algunos elementos de maquiavelismo, de narcisismo, de triada oscura de personalidad, eh, no se gestan de un momento para otro. Vienen y no son heredados. Yo no creo que haya un gen de la psicopatía. No se ha descubierto, no lo conozco. Y si ustedes lo conocen, pues me gustaría que demostraran el estudio científico que lo avala. Pero incluso quien ha descifrado el código genético o una parte, porque aún no se ha descifrado todo, falta muchísimo, que es un científico francés, pues no lo ha encontrado. Entonces, pese a que haya algunas predisposiciones genéticas hacia el comportamiento agresivo y violento, eh, pues no hay un gen de la psicopatía, lo cual nos está diciendo por inferencia que la psicopatía es aprendida, es contextual. ¿De qué contexto viene Johnny Leal? Viene de una familia desestructurada, de un padre que los abandona a infancia temprana, de una mamá que tiene que asumir precisamente ese rol parental, o que intenta asumirlo con varias parejas inestables, de una madre que hace esas comparaciones, como les dije, entre un hijo y otro, de algunas situaciones de maltrato psicológico, otras de negligencia en el cuidado, que generan trauma, que generan mella, que generan daño psicológico y que se empiezan a volver caldo de cultivo para que
este hombre no se vincule a través del amor, a través del afecto, a través de los sentimientos humanos y empiece a tener precisamente esas emociones negativas como son la ira y Se esos desconecta, sentimientos pudiéramos negativos, decir. exacto, como es el odio, la codicia, y empiece a maquinar precisamente ese daño hacia su hermano y su mamá. Esto no fue un acto impulsivo. Yo inclusive he afirmado que esto lo planeó años atrás. Ujú. La Yo fiscalía también. tiene evidencia de que lo empezó a consumar 4 meses atrás, cuando él simuló una presunta separación de su esposa y por esa separación irse a vivir a la casa de su hermano y su mamá. El plan Pero perfecto. ella tenía planeado qué iba a hacer precisamente en esa casa y cómo lo iba a hacer. Tenía poca conciencia forense, por eso dejó tanta evidencia en la escena del crimen, pero de igual manera había un planeamiento. Aquí no podemos decir que fue una situación impulsiva, ni refleja en su momento por alguna discusión que hubiera tenido. De hecho, no hay ningún indicio de que hubiera tenido discusiones previas al momento del homicidio. Por el contrario, hay unas conversaciones donde el hermano le pide que le traiga unas galletas, que se las compre, que son las preferidas de él y de la mamá, que él después le da el dinero para el pago y es una conversación amable, porque así era Mauricio Leal, era un hombre amable, era un hombre empático, pero fíjense cómo él no. Entonces su psicopatía viene de temprana edad, esto no se gestó en un año, en 2 años, eso se venía gestando y hacía parte de sus rasgos de personalidad. Excelente. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo es el final de estos psicópatas integrados? Porque los actos psicológicos y estafas quedan impunes. Mire, qué buena pregunta. Es posible que a nivel de la justicia haya cierta impunidad, sí, es posible que algunos de ellos se puedan salir con la suya, es cierto, pero también es cierto que ellos son humanos, o sea, bueno, yo he estado escribiendo sobre eso y yo los he catalogado como infrahumanos, precisamente Yo porque no, también. Para mí porque, no son seres humanos. exacto, porque no se conectan con lo humano que No, es el amor, la lealtad, el afecto, el cuidado del otro, con ese elemento espiritual, y cuando hablo de espiritual me refiero a los valores, ellos no se conectan con eso. Eh, Sin embargo, son terrenales, o sea, no son perfectos, entonces son sujetos que terminan desarrollando bastante enfermedad. Eh, Cáncer, por ejemplo, el cáncer tiene un componente muy psicosomático. Yo he ujú. seguido muchos estudios hechos en Alemania. Mm, bueno, de hecho yo soy casado con una ciudadana colombo-alemana y he tenido la oportunidad de viajar bastantes veces a Alemania, en especial a Múnich, a Ravensburg, de donde es ella, eh, en Berlín, y me he interesado por estudios que han hecho en Alemania y en Suiza, en especial en Berna, donde han concluido algunas situaciones de tipo psicosomático relacionadas con varias enfermedades, dentro de ellas el cáncer, pero también está la artritis, por ejemplo, eh, Sí, eh, todas, muchas, la gran mayoría, ¿sí? Por todas. ejemplo, aún sigue siendo un misterio de por qué el único órgano que el cáncer no ataca es el corazón. De resto, cualquier órgano de tu cuerpo o sistema lo puede atacar el cáncer. Y Ujú. el cáncer tiene una correlación muy fuerte con temas del amor y del afecto, ¿sí? Entonces, muchos individuos psicopáticos llegan a desarrollar ese tipo de enfermedades, se desgastan a veces en sus propios excesos, alcohol, drogas alucinógenas. Su final no es bueno, o sea, no pensemos que ellos van a tener un final feliz y una vejez prominente y dichosa, no. Ellos resultan siendo víctimas precisamente de su energía negativa, de sus emociones De ellos negativas, mismos.
de ellos mismos, de todas sus marañas, ¿sí? De todas sus argucias. Eso la vida se los cobra. Si la justicia no se los cobre, pues la misma vida se los va a cobrar a través del cuerpo, a través de la enfermedad, de manera psicosomática, en fin. Y quienes concebimos un Dios, un ser superior, sabemos que de esa justicia no se van a librar. Así es. No entiendo, doctor, si lo que nos han dicho es que nacen así los psicópatas. No. En mi experiencia y en lo que yo he estudiado sobre la psicopatía, hay mucha más evidencia científica de que se hacen o se forman del hecho de que nazcan. Yo sé que hay una tendencia que dice que nacen de esa manera. No la creo, no la creo. Puede que traigan alguna predisposición genética, como les decía, hacia la agresividad. Puede que tengan algunos a edad temprana, pero fíjense que eso no es congénito, sino que es precisamente adquirido de manera accidental, algún trauma a nivel cerebral, neurológico, que posiblemente haya afectado sus lóbulos frontales o su corteza cerebral, que es lo último que desarrollamos dentro de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia Hacia adelante. adelante. Sí, lo primero que desarrollamos es el cerebro reptiliano, el de los instintos, el reflejo, El posteriormente que el las mujeres cerebro, usamos bastante bien. sin duda, sin duda, yo estoy convencido de que el cerebro femenino es mucho más funcional que el masculino. Eso era parte de otra charla, si me invitas otro día, Yo que siempre hablaremos digo, sobre ese tema. toda la Un tema que información también de aprendí en nosotros las mujeres Alemania, no pasa sé. por el límbico. Viene precisamente el cerebro emocional, que es parte de ese sistema límbico, que está el tema límbico, que es el de las emociones, que lo llama también cerebro mamífero o animal, porque las mascotas, por ejemplo, nuestros animales se conectan con nosotros a través de las emociones. Sí. Ellos son muy buenos leyendo emociones. Y finalmente viene el cerebro racional o la corteza cerebral, y en especial son aquellos que permiten tomar decisiones, vaticinar, es decir, predecir el futuro, y que permiten diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y cuando hay traumatismos a ese nivel, es posible que se facilite con mayor probabilidad situaciones o comportamientos psicopáticos. Pero eso no viene de genético, eso viene dado por situaciones neurológicas, traumáticas o de carencias a ese nivel. Entonces puede favorecer el comportamiento psicopático, pero todo apunta a que es más adquirido que heredado. En este caso, bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran, todavía tenemos un poquito de tiempo para ir cerrando. Hay un punto muy importante, bueno, y es que es fascinante, pudiéramos estar hablando aquí como 5 horas seguidas, yo sería feliz. Una de las cosas más normalmente, a mí me gusta mucho observar las generalidades, como buena PNL que soy, las Ajá. generalidades es parte de la vida, o que las personas normalmente creemos que nuestro mundo es el mundo, ¿ok? Y resulta que es nuestro propio mundo. Hay un tema muy importante aquí con relación a esta parte de psicopatía, narcisismo y todas estas características y rasgos de personalidad, que es muy inaceptable cuando se presenta en la figura materna. ¿Ok? Las personas que tienen la desdicha de nacer, ¿me escuchas? ¿Estás ahí, verdad? No te Sí, veo. sí, te estoy Ok. escuchando, te estoy escuchando. Las personas que tienen la desdicha de nacer en un núcleo familiar donde uno de los padres es el abusador, es el narcisista, es el psicópata, es este tipo de personalidades que no, para mí no son humanos, ¿verdad? Son infrahumanos. Este, ¿Cómo puede ser esto, cómo puede impactar esto? Porque cada día se ve más la vida o la sociedad como tal. Mira, Nuli, el, el, el impacto es impresionante, pero antes de eso quiero ilustrar lo siguiente. Yo sé que va a ser perturbador para algunos que me están viendo y escuchando, pero yo lo menciono desde la ciencia, ¿m? Desde la neuropsicología, desde las neurociencias incluso. Y es
el instinto materno en los humanos, en las humanas, si estamos hablando de mamás, de madres, No el instinto existe. materno no existe, no existe. ¿Mm? Ujú. Muchas de las que son mamás dirán, pero eso no es posible, si desde que nació mi bebé yo sentí que lo amaba. Sí, el amor sí existe sin lugar a dudas, el amor es real, no el amor romántico, el amor verdadero, el amor del vínculo, el amor del cuidado. Y precisamente no se da a través de un instinto materno, se da a través de la construcción que usted hace con su bebé, desde cuando lo desea, antes de gestarlo, desde el momento de gestación, desde el momento del nacimiento. Ahí es donde se crea ese vínculo al que seguramente usted le llamará instinto materno. Pero no es que exista en los humanos. Si existiera en los humanos, una mamá no sería capaz de asesinar a su hijo Jamás. y de abandonarlo Ni en de un bote abortar. de basura, ni de abortarlo en una circunstancia absurda, porque entiendo que a veces hay otro tipo de circunstancias, pero Ujú. bueno, nos vamos a detener a trabajar sobre eso hoy, ni hacerle daño, ni abusarlo, como tú dices, ¿sí? Donde el peor de los abusos, sin lugar a dudas, es el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no existe en los humanos el instinto materno. Por eso, precisamente, hay contextos donde se facilita que en las familias se victimice a los menores. Por eso una mamá es capaz precisamente de quitarle la vida por una situación de venganza contra su pareja, como he tenido aquí casos, ¿sí? De abandonarlos, de explotarlos a través de la mendicidad, por ejemplo, cosas muy fuertes. Y evidentemente el impacto es atroz, porque cuando un niño no tiene ese vínculo o crece sin ese vínculo, imagínate cómo lo va a dar. Si yo no me he creado en un contexto de amor, pues no puedo dar amor, yo no puedo dar afecto, yo no puedo cuidar de otros si yo no fui cuidado, yo no puedo amar a otros si yo fui dañado. Es muy complejo. Se necesita de unas situaciones que favorezcan esa personalidad resiliente, porque también existe la personalidad resiliente de gente que ha sufrido muchas situaciones fuertes en su vida, traumáticas, pero aún así han decidido no perpetuarlas, sino repetirlas. Por el Ujú. contrario, se vuelven muy buenos seres humanos en relación con sus ancestros. Entonces son situaciones bastante complejas en relación con el comportamiento humano. Sí, correcto. No sé si tienen alguna pregunta por aquí. No hay más preguntas. Hay, a ver, estoy revisando. Jenny dice, muchas gracias, doctor, pues trabajo con muchas mujeres maltratadas. Muy bien, Jenny. Bueno, creo que no hay más preguntas. Me gustaría de verdad ir cerrando. Como te digo, pudiéramos durar mucho tiempo aquí hablando sobre este tema que además tiene muchas ramas, digámoslo así. Y el interesante es, digamos, la información que tú puedes darnos desde la investigación, desde la posibilidad de, em, de digamos, de tener datos concretos de ese perfil. Una de las preguntas más, digamos, de la impotencia más grande mía era que nadie me creía, ¿ok? Nadie creía que ese ser tan maravilloso, tan Ujú. espléndido, tan generoso, podía ser capaz de ser lo que es realmente. Y además, una de las cosas más incomprensibles para mí era cómo una persona como esa podía trabajar con niños en una organización supuestamente gubernamental, donde este gobierno tiene
controles absolutamente de todo y que esa Ujú. personalidad psicopática y que ese trastorno, esas características de él no hayan sido detectadas o no hayan sido vistas por otras personas, porque además es un depredador. No, Así no es. solamente tiene muchas víctimas, desde menores de edad hasta cualquier cantidad de personas, y Pues sigue en la calle depredando mujeres a través de las redes sociales y a son través de todas camaleones, estas... Ah, son camaleones en su sí, comportamiento. correcto. Y sigue así. Yo espero en el Señor que esa justicia divina existe, pero bueno, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cómo se puede trancar a un psicópata? No comprendo la pregunta, no sé si tú la comprendes. Sí, sí, comprendo cómo bloquearlo de alguna Ah, ok, forma. ok. Sí, ¿Cómo trancar? Ok. sí. Eh, cómo ponerle un tate quieto, como decimos aquí en Colombia. Ah, Eh, ok. miren, lo primero es que usted sepa en qué juego está metido o metida. ¿Cuál es ese juego de manipulación? ¿Cuáles son las estrategias que esgrime su agresor en su contra para manipularlo o manipularla? Una vez usted entienda las reglas del juego, ya puede jugar, porque de lo contrario usted va a sentir confusión, va a sentir miedo, va a ser ambivalente, que es lo que le gusta precisamente al psicópata generar. Va a hacerla sentir débil mental o loca, como Nuli muy bien lo manifestaba ahorita, ¿sí? Ese gaslighting que utilizan estos individuos con esa facilidad. Y una vez usted detecte eso, no intente cambiarlo y no lo retroalimente, porque él no le va a aceptar la retroalimentación. Recuerde que es muy buen mentiroso y además tiene una condición psicológica que los psiquiatras y psicólogos llamamos poca o nula introspección, es decir, no reconoce Jamás. errores, no reconoce problemas porque él primero siente que no tiene ninguno, que es perfecto. Entonces, sálgase de ahí, no busque trancar, aléjese. Contacto cero puede funcionar. Sí, Gracias por la mi, pregunta. mi experiencia fue contacto cero total. Redes sociales, WhatsApp, teléfono, familiares, amigos en común, todo totalmente. Yo desaparecí de la faz de la tierra. Y como segundo recurso, denunciar. ¿Ok? Yo sí denuncié, yo sí obtuve medidas de protección. Hiciste bien. Y sí, y eso permitió que obviamente el miedo a caer preso, porque sí se cumple esa ley aquí, lo alejó de mí. Sin Ajá, embargo, aún hace perfiles falsos, me manda mensajes, trata de contactarme a claro, nombre de otras personas. Y ojo, y han pasado años. O sea, esto no termina. Así que así es, mi recomendación desde mi experiencia es, Erika, es soltar y dedicar toda tu energía a la recuperación, a ser feliz, a recuperar tu ser, a centrarte en ti y realmente a vivir tu vida. Que la vida se encargue de él y desconectarte absolutamente de esa necesidad porque es una necesidad de conseguir justicia. Pero lamentablemente creo que, bueno, favorablemente creo que somos cada vez más y que estar visibilizando y estar realmente mostrando la realidad a la vida, las personas cada vez se enteran más de esta así es. información. Yo tengo un amigo que me dice muy horrorizado cuando yo le mando videos y le digo, estas personas existen, me dice, yo no puedo creer que exista en este mundo una persona que haga daño y que lo haga No, así tan bien. Pues sí, sí existen y son cada vez más evidenciados y más cercanos a nosotros. Si creemos que nunca nos va a pasar, pues tenemos probabilidades de toparnos con por lo menos 50 de ellos en nuestra vida y de así. vincularnos con uno de ellos. Bueno, te dejo la palabra para que te despidas. En primer lugar, agradecerles por sus preguntas, por estar acá, por compartir este espacio. Eh,
Mi nombre es Belisario Balbuena Trujillo, soy psicólogo forense, especialista en perfilación criminal y en criminología. Llevo trabajando ya 26 años de manera profesional en todos estos temas, un buen tiempo con gobierno, ahora en el sector privado desde mi país, pero también trabajo el tema docente en países muy queridos para mí como Panamá, Guatemala, México, Honduras, en Costa Rica. En mis redes sociales me encuentran como @belserforense en Instagram y en Twitter, en YouTube con mi nombre, Belisario F. Balbuena, en Facebook inclusive tengo un grupo que se llama Investigación Criminal Iberoamérica, que si ustedes lo googlean y lo buscan, Ya te voy a buscar. les doy el acceso, ahí cuelgo muchos temas de los que trabajo, de los que conozco, temas científicos de actualidad, a nivel de Iberoamérica precisamente, para compartir. Eh, Y muy y nada, importante, Belisario, quiero sí, que las personas que te están viendo ahorita y las personas que te vayan a ver, me gustaría saber si tú eres uno de esos maravillosos seres en el mundo que puede perfilar un psicópata, que pudieras trabajar en función a una persona que necesite realmente evidenciar, como fue el caso de la chica del video que vi de que había sido culpada como culpable y era la sí. víctima realmente. Por supuesto, digamos que parte del trabajo que yo hago a nivel forense tiene que ver con esas situaciones de perfilación, precisamente para ilustrar esos elementos perversos de estos agresores que en un comienzo la gente no cree que puedan ser agresores, eh, pero también hago valoraciones de idoneidad parental, por ejemplo, valoraciones de víctimas de maltrato y de violencia, en especial de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia sexual. Eh, entonces, en lo que les pueda desde el tema profesional servir, asesorar, colaborar, con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, Belisario, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí en este espacio y espero que, bueno, que todos los que están aquí te vayan a ver en el live posteriormente. Si, sea de gran ayuda, sea de sumar a esta causa, ¿verdad? Me encanta conversar con personas como vos y realmente, de verdad, te lo agradezco muchísimo desde el corazón. Estamos hablando y estás comprometido a volver con nosotros. Vamos a hablar sobre otro tema Claro específico que sí, y me con mucho gusto. encanta de verdad que estés aquí. Muchísimas gracias y te mando un gran abrazo desde aquí. Ok, para ti Un también. besote. Bendiciones para todos. Chao, 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 chao. chao a todos.